cuando nosotros queremos tener algo, pero haciéndole daño a los demás. Eso es pecado. Pues yo no quería, yo nomás quería tener la relación sexual, pero no quiero las consecuencias, entonces pues me voy a deshacer de esa criatura, pues otro pecado más grave. Lo que el pecado hace es atractivo, es atrayente y es placentero, pero después dice el apóstol San Pablo que nos paga con la muerte. Rostros de Fe. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de Rostros de Fe. Hoy tenemos como invitado a mi papá, al señor Pablo. Bienvenido, Pablo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén viendo, queridos televidentes, videntes de Rostros de Fe. Hoy vamos a tocar un tema interesante. Decidimos hablar acerca del pecado. Entonces mi papá nos va a estar platicando, pero antes le vamos a pedir que si nos hace el favor de hacer una oración. Sí, es que no podemos comenzar las cosas de Dios sin Dios. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. pues Señor, te vamos a pedir que nos envíes al Espíritu Santo por la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima, diciéndote: Dios te salve Salve María, María, llena llena eres eres de de gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo, contigo. bendita Bendita eres eres entre entre todas todas las las mujeres mujeres y y bendito bendito es es el el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios y Dios y Madre Madre nuestra, nuestra, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. También, como pues hoy va a ser un tema pues algo delicado que vamos a descobijar al enemigo, lo vamos a poner en evidencia. También queremos pedirte, Señor, que antes que el enemigo se tome revancha contra nosotros y contra nuestras familias, que primero vaya con nuestra Madre Santísima y con el Espíritu Santo. Por eso vamos a decir la oración de San Miguel Arcángel diciendo: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para perdición de las almas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, gracias, Pa. A ver, ahora sí, arráncate y platícanos qué es el pecado. Bueno, pues vamos a dar una repasadilla por allí de lo que es el pecado. Y también invitarlos, mija, diles que nos sugieran temas para... Ah, sí, si quieren que hablemos de algún tema en especial, por ahí en los comentarios, aprovechando que nos van a escribir de qué tema que les gustaría que hablemos en nuestro canal, pónganos un like y escríbanos de qué tema les gustaría que mi papá se ponga a estudiar para que él que sabe bastante y estudia bastante la fe, para que nos platique del tema No, que pues ustedes gusten. no tanto, pero pues hacemos el ánimo y con mucha voluntad aquí estamos, ¿verdad? Cumpliendo nuestra labor de bautizados, que es evangelizar y pues unas pequeñas catequesis. Bueno, pues el pecado, mis hermanos, es tan común que posiblemente muchos ya lo hayamos pues normalizado, ¿verdad? Porque ya muchas cosas que son pecado ya se dice que son normales, o sea, ya se ve como algo normal, pero el pecado siempre ha sido pecado y siempre va a ser pecado. Y pues la definición bonita es la transgresión a las leyes de Dios. Pero ya ven que nosotros aquí somos muy sencillos, ¿verdad? Muy de rancho. Entonces nosotros pues vamos a definir el pecado de una manera sencilla, ¿verdad? Hay muchas meditaciones o muchos comentarios de lo que es el pecado, pero a mí una de las que más me han gustado es cuando nosotros queremos tener algo, pero haciéndole daño a los demás. Eso es pecado, ¿verdad? Simple y sencillamente cuando estamos en la fila de las tortillas y ya se nos metió alguien adelante. Ya eso es un pecado. ¿Por qué? Porque pues no está obrando con prudencia de que si va a las tortillas, pues tenemos que hacer fila. Pues es simple y sencillamente un pecado. Pero los hay desde, pues de los más chiquitos hasta los más grandes, va como los perros, ¿verdad? Hasta los tacitas de té, hasta los San Bernardos, ¿verdad? Así también es el pecado.
Otras personas, otros santos, otros predicadores, me ha gustado también mucho su definición del pecado, que es de que queremos las cosas ya. Y al quererlas ya, pues dañamos a las personas también. O transgredimos las leyes de Dios. Por ejemplo, un joven o sí, pues un joven y una señorita, que son novios, pero por lo general es el muchacho, bueno, a veces las muchachas también, que también últimamente ya se está dando mucho, ¿verdad? Que no, hay que tener el encuentro sexual ya, ya. Ese ya también ya es un pecado. ¿Por qué? Pues porque no le estás dando su deber a Dios en el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Lo quieres hacer ya. Y lo quieres hacer por tu propia voluntad, sin la voluntad de Dios, pues ya es un pecado. Y ya si por ahí le ponemos, pues que ya el hombre, pues quiere satisfacer ese instinto sexual de una manera con violencia, pues ya es más grave, ¿verdad? Porque ya es una violación. Y luego si de allí viene una concepción y la criaturita está creciendo, pues si luego ya no, pues yo no quería, yo nomás quería tener la relación sexual, pero no quiero las consecuencias, entonces pues me voy a deshacer de esa criatura, pues otro pecado más grave. Y así se va haciendo el pecado más grave. Una persona que consagrada, que juró entregarle su sexualidad y su obediencia a la iglesia y empieza a tener relaciones sexuales, pues un pecado de sacrilegio. Y si es un consagrado con otro consagrado, pues es doble sacrilegio, es un pecado todavía más grave. Y así van los pecados, ¿verdad? Y pues tantas situaciones que pasan y es que lo quiero ya, ¿verdad? Pues que yo deseo tener una camioneta bonita. Pues eso no es un pecado, desear las cosas no es un pecado, ¿verdad? Pero, pues si yo me pongo a robar para tener esa camioneta bonita, pues entonces ya es un pecado y es tener las cosas ya. No darle su tiempo, no ponerme a trabajar decentemente haciendo unos ahorros y a comprarme mi camioneta, ese no es pecado. Y así sucesivamente, si examinamos todo, así vamos a ver que es nuestra propia satisfacción dañando a los demás, satisfacer nuestras necesidades o nuestros gustos, nuestras apetencias, pero lastimando a otra persona, ese es el pecado. Por eso el gran santo San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, ¿verdad? Si hacemos lo que queramos nosotros sin dañar a los demás, eso no es pecado, así de fácil, ¿verdad? Y más o menos, esa es una pincelada de lo que es el pecado. Fuerte. Pues hay de los más chiquitos hasta los más grandes, ¿verdad? Por eso cuando vamos a misa y que hacemos el acto de contrición, se dice, yo me acuso, ¿verdad? Y me doy golpes de pecho porque yo tengo la culpa, no tengo que echarle la culpa a nadie, que he pecado. Y luego ya los principales, los menos leves de pensamiento. Si yo ya pensé, no, digo, Vieja chismosa. sí, me cae regorda porque me quitó mi novio. Le voy a levantar un falso para que la corran del trabajo, para que la desprestigien, para que se sienta mal. Lo empiezo a pensar. Quiero que se muera. Quiero que se le pudra una pata. Quiero que le vaya mal. Pues es un pecado de pensamiento porque ya lo pensé. Ya es un pecado. Y todos los pecados empiezan por el pensamiento. Primero pensamos en hacer una cosa. Y luego la vamos alimentando hasta que si no nos refrenamos o Dios no nos da su misericordia para arrepentirnos, llegamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces de pensamiento. Y luego vienen los más fuertes que son los de obra. Esos son los pecados más fuertes porque lo hicimos ya con toda intención. Ya no nada más no lo pensamos, sino que lo hicimos. Y están también los de omisión que también a veces pensamos que no son graves, pero sí son graves porque por una omisión puede pasar un asesinato, por una omisión puede una persona durar traumada toda la vida, ¿verdad? Y y también tenemos que estar nosotros allí atentos, ¿verdad? Este, ¿cuántas veces yo he escuchado muchos testimonios de personas
que habían pensado irse de este mundo, ¿verdad? No podemos decir las palabras porque ya ven que a veces por obrar bien nos va mal, ¿verdad? Pero esas personas que tienen esos pensamientos, esos sentimientos, a veces encuentran una persona y se pone a escucharlos y les da su lugar y, oye, fíjate que esto y esto otro. Y después dicen, fíjate que si no me hubiera encontrado yo a esa persona y no me hubiera hecho caso, yo se hubiera atentado contra mí mismo, ¿verdad? Y me hubiera mandado al otro mundo yo mismo, ¿verdad? Y esos son los pecados de omisión que también pueden llegar a ser muy graves, ¿verdad? Estoy pensando a ir con un psicólogo para que me haga un trabajito. Oye, espérate, piénsalo, eso no va a remediar nada. No, no, no te va, te va a dar, vamos a decir, placer por un rato. Y efectivamente eso es lo que el pecado hace. Es atractivo, es atrayente y es placentero. Pero después, dice el apóstol San Pablo, que nos paga con la muerte. Y el pago del pecado es la muerte. Y no nos enredemos. El que come sin medida se va a enfermar. ¿Qué diabetes, triglicéridos, gota? El que toma sin medida, cirrosis, Hígado enfermedades de graso. unas y de otras, sí. El que es muy enamorado, pues ese vacío que va a sentir en su corazón y pues, o sea, acá a veces a la gente que anda así, a veces hasta les meten unos balacillos, ¿eh? Se encuentran la muerte porque muchas veces la gente es violenta, a veces se encuentra que por ahí la andan traicionando, esos pecados que son terribles de la lujuria que llegan hasta la muerte, ¿verdad? O sea, eso es lo más grave, pero pues puede haber por allí pues enfermedades de transmisión sexual y pues el pecado de que nos degradamos como personas, ¿verdad? Porque no estoy haciendo yo, ejerciendo mi sexualidad de una manera responsable y eso pues me va a tener consecuencias químicas, físicas y también neurológicas y al rato voy a entrar en esa cosa que es tan de moda que se llama la depresión. ¿Por qué? Porque la depresión es la ausencia de Dios y es pecados acumulados que traemos ahí. Eso es la depresión, ¿verdad? Entonces, todo eso es el pecado. Es una cosa, pues, imagínense lo que nos dijo el apóstol San Pablo. El pago del pecado es la muerte. Y eso es. Van a decir, oiga, pero yo sí me he encontrado gente que me dice, yo conocí a ese viejillo, hijo de tal por cual, que golpeaba a su esposa y tenía 3 queridas. A sus hijos los trataba peor que a basura. Borracho. A toda la gente con la pata en el pescuezo porque tuvo dinero y un día se fue a hacer sus necesidades al baño y ahí se murió, ni sufrió, ni siquiera pisó un hospital. Y lo ven como si hubiera sido, pues, no sé, como si hubiera sido una gran vida o que se dio todos sus gustos a través de los demás. Pero lo que no sabe es que va a tener un juicio con Dios nuestro Señor. Y el día que se enfrente con Él, porque la primera pregunta, según los místicos que han tenido ese juicio, les dice el Señor, ¿qué tesoros espirituales me haces presentes? ¿Y qué le va a decir a esa persona? ¿Ah? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el pecado y pecadores todos somos, ¿verdad? Y más o menos una pincelada para que más o menos vayamos pensando lo que es el pecado. ¿Y cómo surgió el pecado? Bueno, mucha gente siempre se le viene a la mente siempre que el pecado viene de Adán y Eva, pero no, mis hermanos, el pecado tiene las patas más largas, ¿verdad? El pecado ya existía antes de Adán y Eva. Y fíjense bien lo que vamos a hablar aquí. Por eso hicimos una oración para que el Señor nos cubra con su preciosa sangre, porque esto mucha gente de nuestra doctrina católica no lo sabe y por eso se confunde y por eso internamente tiene dudas. Pero, pues, conociendo nuestra fe,
empezamos a desechar todas esas dudas y empezamos nosotros a sentirnos seguros, libres. Y esa fe es una certeza, ¿verdad? Miren, el pecado lo patentó el ángel que tenía o tenía, porque pues lamentablemente se cambió de bando, ¿verdad? Pero se llamaba, en aquellos entonces se llamaba Luz Bella o Bella Luz, ¿verdad? Ese ángel era el que tenía más dones, el más inteligente, el que tenía más dones y virtudes de todos los ángeles. Y esto que les voy a platicar viene de una mujer venerable. Se llama Sor María de Ágreda, Jesús de Ágreda, Sor María Jesús de Ágreda, una monjita que vivió en el año 1600. Ella es venerable nada más. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la iglesia nos dice que podemos leer sus libros, que podemos leer sus obras sin ningún problema, pero que todavía no la considera como santa, ¿verdad? Porque, pues para que la iglesia considere a alguien santo, pues no es así como en Chile mi otra, ¿verdad? De que, fulanito, ya es santo, ya, sas, ya dijo el Papa y ya. No, tiene un proceso. Tiene un proceso donde se tiene que demostrar que esa persona está en la gracia de Dios. Y los que no, muchos ya lo saben, pero para los que no lo saben, no estoy seguro si son 2 o 3 cuestiones milagrosas que la ciencia no puede explicar, en donde se le pidió su intercesión a esa persona y fue ayudado por el auxilio divino, por la intercesión de esa persona que va a ser considerada santa y que no tienen explicación. Por eso muchas veces esas son las pruebas que se presentan, porque hay un juicio allí también para que alguien sea declarado santo, y está el abogado del diablo. Y sabe, como que yo, si hubiera sido abogado, me gustaría ser abogado en esos juicios, ¿verdad? Para ponerme en contra de todo, y ese se encarga de desprestigiar todas las pruebas para que la persona que sea santa de veras sea santa, y están los abogados los que proponen la causa, ¿verdad? Por ejemplo, una que me acuerdo aquí rápidamente, cuando se iba a declarar santo cuando estaba el juicio para declararse santo a Juan Diego. Fue un chavalito, se cayó de un piso alto y se fracturó el cráneo. Se fracturó el cráneo. Entonces la mamá invocó el auxilio de Juan Diego. Pues en ese tiempo no era San Juan Diego. Ay, Juan Diego, apiádate de mi hijo, mira nomás. Y ya lo llevaron al hospital al niño, y en el hospital, pues los doctores le dijeron, no, pues no hay nada que hacer. Nomás vamos a esperar que se muera ya la criatura. Mire, tiene su cerebro todo hecho pedazos, entonces no hay manera ya. O sea, hágase la idea que se va a morir. Y pues vayas haciéndole la idea, y no sé, pues según sus costumbres religiosas y todo, vaya preparándose, porque pues el niño tiene su cerebro totalmente destrozado, hecho pedazos. Y ella, Juan Diego, yo sé que tú me vas a ayudar. Y ahí están las radiografías de cómo estaba el niño, ahí está todos los pediatras, todos los neurólogos pediátricos y todo, ya firmando ya casi el acta de función de la criatura. Y inexplicablemente ese niño vive y está completamente sano, ¿verdad? Entonces eso es para que alguien se haga santo. Ahorita Sor María de Ágreda, ella está en proceso de beatificación. Esperamos que pronto la iglesia la llame santa, ¿verdad? Pero ¿por qué nos vamos con esta mujer? Porque esta mujer es una persona mística. ¿Qué quiere decir? Que ella escuchaba la voz de Dios y las enseñanzas de Dios. Tiene muchos libros, pero su libro más famoso se llama La ciudad de Dios. Ese es su libro más famoso. Y tuvo varios directores espirituales. Por cierto, que por allí dicen que le tocó uno medio machista. Siempre hemos habido hombres machistas, y le dijo que las mujeres, que a quién ¿cómo era eso? Pues imagínense, en el año 1600, ¿cómo una mujer andaba escribiendo libros? Que eso no era para las mujeres, y le dio tanta pena que lo quemó.
¿A poco? Sí, pero llegó otro hombre santo de Dios y le dijo, no, 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 todo eso tienes que escribirlo porque tiene que quedar para las generaciones futuras. Y ella volvió a escribir el libro y se llama La mística ciudad de Dios. Está hasta en internet, si lo quieren leer por ahí. Entonces entonces, probablemente influenciada por el enemigo que borrara, que lo quemara. Pues dúdalo. Y lo que sí es que en varios exorcismos el demonio ha dicho que no quiere que se sepa esto, que son libros que lo ponen en el lugar donde de veras él está, porque la gente a veces no entiende y se confunde, y cuando la gente está confundida y tiene dudas y todo, ese es, como que dice él, estos son mis meros moles, ¿verdad? Entonces esta mujer escribió ese libro y ese libro yo me di cuenta porque lo leí en la historia angélica del Padre Fortea. El Padre Fortea es un exorcista de España, que por cierto tiene una historia muy bonita, que así brevemente, porque pues no nos queremos extender en eso, pero él estaba en su diócesis y le habló, tenían que nombrar un exorcista por ley, y dijo el obispo, a ver, ven Fortea, tú vas a ser el exorcista, pero su señoría, yo no sé nada de eso, no, 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 pues yo es una orden que te estoy dando, no, pues está bueno. Dijo, y así me hice exorcista. Pero pues yo, dice, mis metas era meterme me gustaba mucho la historia de la iglesia y todo eso, sobre todo él era historiador y él se apasionaba por la historia, él quería meterse a fondo en la historia de la iglesia, hacer un doctorado sobre historia de la iglesia, pero el Señor se lo tenía listo y el exorcista, de exorcista, y pues él ha tenido muchos encuentros con el demonio y tiene unos libros muy bonitos y están gratis todos en PDF ahí en el internet. Escriban Padre Fortea PDF y ahí vienen todos sus libros muy educativos, que el man nos puede decir cosas del demonio que el que está luchando con él cotidianamente, que lo conoce mucho, ¿verdad? Entonces el Padre Fortea tiene un libro que se llama Historia de los Ángeles, Angélica, Historia Angélica, y ahí fue donde yo lo leí a Sor María de Ágreda. Y fíjense bien, mis hermanos, pongan mucha atención. Miren, es que estas cuestiones son cuestiones filosóficas y cuestiones sencillas, porque cuando Dios te quiere enseñar algo, Él es sencillo para que tú entiendas. Ya si es una cosa muy acá media embetunada y media... Eso no es de Dios. Dios es sencillo. Y a ella se le revelaba de una forma sencilla, que hasta yo la entendí, ¿verdad? Entonces es sencillo. Dice ella que, pues como los muchos teólogos lo han dicho, primero se crearon los ángeles. Dios estaba solo, era Él solo, era Dios. En su Trinidad decidió hacerse tres personas y un solo Dios verdadero. A Dios nadie lo creó, porque si alguien hubiera creado a Dios, el que está atrás ese es Dios. Y si hubiera creado al otro, ese es Dios. Entonces Dios no fue creado. Y a los ángeles sí fueron creados, fueron las primeras criaturas que fueron creadas. Entonces, cuando el Señor creó a los ángeles, pues lo llenó con sus virtudes y como a nosotros los humanos también, nomás que claro, ellos pues en un grado más superlativo porque no tienen carne y son criaturas totalmente angélicas, ¿verdad? Que son espíritus puros. Entonces, con desarrollo más natural, imagínense nosotros, por ejemplo, un niño que es concebido a las 2 semillas en el vientre de una madre, pues hasta los 7 o 9 meses nace. Y por allá al año, año y medio empieza a decir las primeras palabras. A los 2 años empieza a hablar poquito más. A los 3 ya empieza a comunicarse más o menos, ¿verdad? Y pues un espíritu puro, pues no, desde un primer instante empieza a procesar su mente y sus dones, ¿verdad? Entonces Dios los creó buenos y tendiendo al bien. Nada más que el error, mis hermanos, es que mucha gente cree que el demonio estaba en el cielo y que allá se reveló. Imagínense nada más. Inconscientemente nosotros no iríamos a pensar, oye, si yo llego un día al cielo, ¿no me iré a revelar? Si Satanás ya se reveló, Ave María Purísima, Dios lo tenga bien atado. A lo mejor yo también me revelo, ¿verdad? Error, error. Satanás, bueno, en ese tiempo no era Satanás, era Luz Bella. Y dice esta venerable mujer, Sor María de Ágreda, que fueron creados los ángeles.
Y la grandeza del Señor son miriadas y miriadas, o sea que son miles y miles y miles de millones, o sea que no caben en nuestras mentes. Y la grandeza del Señor es que a todos los conoce por su nombre. Y todos tienen sus dones y facultades, sus virtudes, ¿verdad? Es una hermosura. Dice el padre Carlos Spa, dice, imagínense que cada ángel es una flor. Magnolia, ayúdame, Rosas, rosa, violetas, crisantemo, violeta, y cada claveles. una rosa, cada rosa tiene su color, su cierto aroma, su presencia, su tamaño, ¿verdad? Su forma. Dice, haz de cuenta que un ángel es así. Y hay miles y miles y miles de miles y miles y miles de millones. Y el Señor a todos los conoce por su nombre, ¿eh? Qué grande es nuestro Dios, por eso no cabe en nuestra mente. Pero Él conoce a cada uno en su individualidad. Y así los creó a ellos. Primero creó a todos los ángeles. Entonces iban creciendo en su mentalidad, iban avanzando en las virtudes de Dios. Todos, 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 todos. Y este ángel Luz Bella o Bella Luz sobrepasaba a todos en inteligencia, en avance mental, en virtudes. Iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, hasta que llega el momento en donde él ya vio que superaba a todos los ángeles en inteligencia, en sagacidad. Y luego otro error que yo he escuchado de las personas es que dicen, no, es que él quiso ser más que Dios. Pues no, la misma escritura, la palabra de Dios nos dice que no. La palabra de Dios nos dice, yo soy como Dios, o sea, me voy a poner a su igual, ¿verdad? Ya la gente exagera, ¿no? Que Satanás se creía que era más que Dios. No, pues cómo, no. Pero es una osadía ponerse igual que él, ¿verdad? O sea, ser igual que Dios. Entonces, ese fue su primer, como quien dice, lo pensó, como nosotros cuando hacemos un pecado, pero en pensamiento angélico. Pensó ser igual que Dios y era un gran pecado para un espíritu puro. Entonces ahí dice que empezó la soberbia de él, ¿verdad? Pero los ángeles, mis hermanos, como dice la venerable monjita Sor María de Jesús de Ágreda, los ángeles no estaban en el cielo, estaban cerca del cielo como nosotros, ¿verdad? Ellos estaban preparándose para entrar al cielo, como nosotros estamos teniendo nuestra prueba, ¿verdad? Ellos tuvieron su momento de prueba. En sí en eso se basa el libro del Padre Fortea, de que esos ángeles estaban en proceso de preparación para entrar al cielo, porque ya ven que el Señor no quiere a nadie a fuerzas, ¿verdad? Dios nuestro Señor dice, sí me gusta que me quieran, pero que me quieran con voluntad. Yo no quiero que me quieran a fuerzas, ¿verdad? Decimos aquí nosotros en el rancho, a huevo. No, no, no. Queremos que sea por tu simple voluntad, porque tú quieres, por tu ser, unirte a mí en el amor. Él es la fuente del amor, ¿verdad? Pero también si no quieres, el Señor no te obliga a que lo quieras. Entonces, estos ángeles iban creciendo en virtud y ellos estaban, eh, ellos sabían que la gloria de Dios está con Dios y hay que pasar hacia allá. Nosotros no hemos visto la gloria de Dios, pero la intuimos, ¿verdad? Es como ese ejemplo tan bonito de que si estamos nosotros en un cuarto oscuro y en un cuarto de la casa ya prenden la luz, aunque la puerta esté cerrada, nosotros vemos que allá hay luz. Así nosotros nos imaginamos la gloria de Dios, que es esa luz, también ellos así la percibían, diciendo, ahí está la gloria de Dios, y ahorita somos felices, y ahorita vamos creciendo en virtudes, vamos creciendo en felicidad, vamos creciendo en conocimiento, en todas estas cosas. El día de mañana, en un futuro, estaremos en la gloria de Dios. Entonces, los ángeles, su tiempo es el Evo. O sea, no están en la eternidad, pero el Evo es una semieternidad, ¿verdad? Porque ellos están en un lugar más avanzado, sin carne, como nosotros. Entonces ellos se miden en el Evo, ¿verdad? Que es un tiempo, pero más avanzado a nuestro tiempo y a sus conocimientos, así se le nombra. Entonces,
En ese momento ellos, cuando este ángel se empieza a llenar de soberbia, empieza ya, su gran pecado fue igualarse a Dios. Entonces Dios, en su inmensa misericordia y en su gran sabiduría, Él no quería que este ángel se rebelara contra Él, porque Dios sabía que Él iba a sufrir y que iba a hacer sufrir a mucha gente. Entonces, por inspiración divina, los demás ángeles se enfrentaron en esa batalla, ¿verdad? Mucha gente piensa que los ángeles se agarraron a ver y que llegó y tómala, ¿verdad? Como acá en las que se arman en los jaripeos, ¿verdad? Unos con otros. No, no, no. El pleito de los ángeles no fue así, mis hermanos. Los ángeles, ellos, peleaban o tenían su disputa, pero con ideas, con argumentos, ¿verdad? Con su ser. Esa es la pelea de los ángeles. Porque ellos no tienen cuerpo, pero sí tienen ideas y tienen poder de convicción, poder de expresarse de su ser. Y ese es imponer su idea y la verdad, ¿verdad? Entonces, Dios a los ángeles, a los que sí eran fieles, les inspiraba que lo convencieran. Mira, no hagas eso. Pues yo estoy hablando en lenguaje humano, ¿verdad? No, claro, porque pues en lenguaje angélico ni lo conozco, ni lo podría decir, y si lo supiera, pues ustedes no me podrían entender, ¿verdad? Entonces, por eso en lenguaje humano le decían no te vayas a rebelar, mira, vas a sufrir esto y esto otro. Y le dijo muchas veces que se arrepintiera. Hay una cosa muy hermosa que hizo María de Ágreda, que le mandó decir el Señor con los ángeles fieles, si tú te arrepientes, serás la joya de mi corona, serás la más grande obra de mi misericordia. Fíjense Dios cómo es, de misericordioso, dándole muchas oportunidades. Y dice esta mujer que en sus visiones él se llenó de soberbia, que fue el primer pecado, la soberbia. Y non servium, que en latín quiere decir no serviré, no, yo no, yo no. Todavía en la última prueba, mira, arrepiéntete. Mira, el Señor dice que Él se va a hacer un humano, ¿sí? Y que nosotros lo tenemos que adorar y lo tenemos que servir. Y dicen que Luz Bella, que ya se iba convirtiendo en Satanás, Ave María Purísima, o Lucifer más bien, porque dicen que Satanás es otro. Según los exorcistas, Satanás es otro demonio de muy alta jerarquía, pero Luz Bella es Lucifer ahorita. Y que ya se iba, y Luz Bella ya se andaba convirtiendo en Lucifer, transformando en Lucifer por su ser, sus sentimientos y todo. Entonces, no, arrepiéntete, mira, nos dice el Señor que Él va a crear un mundo donde va a haber humanos y Él se va a hacer humano. Entonces, pues, si tú adóralo y sírvelo. Y que mira, que va a ser Dios, que es su voluntad. Y dice Sor María de Ágreda que él pensaba, por cierto, le daba sus pensamientos a ella porque el Señor conoce todo, para que nosotros lo sepamos. Y dicen que él pensaba y decía, ¿cómo que Dios se va a hacer, pues, un animal? Y pues sí, en cierta forma, mis hermanos, nosotros somos animales. Nada más que somos animales racionales. No, dirá alguien, no, yo no soy ningún animal. ¿Cómo no? Tienes uñas, tienes pelos, tienes colmillos, ¿verdad? Somos animales, nada más que racionales. Tenemos, y él decía, con uñas, con pelos, con colmillos, con secreciones, que comen, que defecan. Pero ¿cómo el Señor se va a hacer eso? ¿Cómo Dios se va a encarnar allí? ¿Cómo va a preferir ser un animal? Una especie de animal.
Pero allí todavía dijo, "Mm, pero bueno, pues es Dios. Si Él ha pensado hacerse así, yo sí lo sirvo. Muy, pero bueno, como dicen, bueno, sí, a Él sí lo sirvo". Y luego le van diciendo, y luego va a tener una madre también de esa naturaleza, de la naturaleza humana. Y dice el Señor que va a ser nuestra reina. Y ahí fue donde ya reventó, ¿verdad? Tronó el cohete, decimos acá nosotros. Ya no quiso. Y ahí fueron sus palabras definitivas y eternas por la eternidad. Eso sí, no. Allí no. Yo no voy a aceptar a una persona que venga de esa naturaleza inferior y que sea mi reina. Y ustedes ya han de saber quién es esa persona, ¿verdad? Pues, y le decían los ángeles fieles, pues si el Señor nos dice que ella va a ser la mamá de Él mismo en la tierra, en naturaleza humana, y que nosotros tenemos que tener esa persona como reina, nosotros la vamos a tener como reina. No, yo no. Y fue cuando dijo, no servien, y ya dijo su no, que fue su condenación. Él ¿Verdad? solo se condenó. Todos nos condenamos solos. Y acuérdense, mis hermanos, que cuando estamos vivos, no queremos la confesión, no queremos la misericordia de Dios, porque dicen, no, yo sí quiero a Dios, pero pues no vas a misa. No, yo sí quiero a Dios, pero pues no te confiesas. No, pues yo quiero mucho a Dios, pero sigues dándole a nuestros hermanos hasta por debajo de la lengua. Pues ¿cómo? Pues estás diciendo que sí quieres a Dios con la lengua, pero ¿qué habla más? ¿La lengua o las actitudes o los hechos? Pues los hechos. ¿Verdad? Por eso el que dicen, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra, ¿verdad? Nuestro Señor por eso vino, lo dijo con su palabra y lo demostró con sus hechos, ¿verdad? Entonces, pues, eso es. Si no queremos servir al Señor, pues nos estamos yendo al reino del enemigo, nos estamos yendo con Él, ¿verdad? Y eso es lo que quiere. Entonces, ya cuando Él dijo que no iba a servir, fue su no, bien meditado, bien dicho ya se le había dicho que se arrepintiera y lo dijo definitivamente y entonces sí, ya no fue Luz Bella, fue Lucifer. Y pues como dicen por allá, y ahí hubiera acabado el problema, pero no, este ser empezó a meterle cizaña a otros, a los más listos y a los que eran menos listos. Y dice la palabra de Dios, que logró convencer a 1/3 de los ángeles. Imagínense cómo será. Si nosotros queremos ponernos a dialogar con él, como decía el Papa Francisco, con el demonio no se dialoga, nomás hay que huirle, cerrarle las puertas, porque si te pones a poner a platicar con él, no, es listísimo, te va a hacer caer, te va a hacer caer. Hizo caer a Eva, que no tenía pecado, contra más a nosotros, ¿verdad? Entonces, él se llevó 1/3 de los ángeles, imagínense. Ahí fue pues una cosa triste para Dios nuestro Señor. Y más triste para ellos, porque ¿quiénes están sufriendo? ¿Ellos o Dios? Pues ellos. Claro, porque Dios les hizo toda la lucha. Arrepiéntete, mira, no hagas eso. Pero él no, se empeñó, se empeñó, se empeñó. Y cuando ya convenció a 1/3 de los ángeles, entonces sí fue la gran batalla, ya nada más contra él diciéndole. Entonces allí ya no fue de arrepiéntete ni nada, sino que con actitudes ellos lo repelieron. Y ya cuando el Señor sí dictó sentencia y se fueron al infierno. Y los 2/3, ¿a dónde crees que se fueron? Pues al cielo. A la gloria de Dios. Y ahora sí, los 2/3 que están en la gloria de Dios ya no pueden pecar porque están fijados en el amor de Dios. Y también una persona que llega al cielo ya no puede pensar mal ni actuar mal, sino que está en total voluntad
en la voluntad de Dios, que eso es lo que enseña la doctrina que Dios le dictó al Luisa Picarreta, que quiere que desde este mundo, desde que estamos aquí, nosotros hagamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Que estemos en su divina voluntad. Esa es la de Luisa Picarreta, la divina voluntad. Entonces se fueron ellos, se fueron al infierno, ahí es su lugar, pero salen de allí. ¿Qué crees, mi hija, tú, qué es lo que saca a los demonios del infierno? Pues la gente. Puede Sí, ser, ¿no? sí, la gente. Sí, la Si yo me gente pongo a lo jugar la saca. Ouija ahorita, pues Exacto. probablemente, ¿no? Lo saca el pecado. Ajá, o Si la el gente pecado. a través del pecado. Ay, qué. Si nosotros no pecáramos, ellos se quedarían ahí en lo calientito, ¿verdad? Ahí en su hogar. No, pues ¿cuál hogar? En su tormento. Hay que decir las cosas como son. Pero como nosotros les damos cabida, traspasan nuestra alma. Nuestra alma está protegida, ¿verdad? Por nuestro ángel de la guarda, por nuestro ser, por nuestra conciencia, ¿verdad? Estamos protegidos, pero nosotros por el pecado le empezamos a abrir la puerta a los demonios. Pásenle, vénganse, convivan conmigo. Y si nosotros nos empeñamos en el pecado, pues vamos a rechazar a Dios como Él. Y si rechazamos a Dios, ¿a dónde nos vamos a ir? Pues a donde está Él, ¿verdad? Ahora, entonces quedó claro, ¿verdad? Los ángeles fueron creados buenos, tendiendo al bien, como nosotros somos creados también tendiendo al bien. Satanás se reveló como nos podemos revelar nosotros. Y esa es la enseñanza de ese libro de la historia de los ángeles, la historia angélica. Que los ángeles ya tuvieron su prueba, ellos ya la tuvieron. Y nosotros los humanos la estamos teniendo ahorita, ¿verdad? Pero hay que tomar muchas cosas en cuenta. Dice la palabra de Dios que cuando Dios fue expulsado, no es que dice de los cielos, porque pues, es imposible que la gente antes supiera todas estas cuestiones teológicas, no estaba preparada. El Señor, cuando la gente se va preparando, el Señor va revelando las más verdades, ¿verdad? Dice la Escritura, fue arrojado de los cielos, pero realmente, pues fue arrojado cerca del cielo, porque ellos estaban cerca del cielo. Entonces ya llenos de pecado, ya ni siquiera pudieron estar allí, entonces fueron precipitados al infierno. Pero dice la palabra de Dios, ¡ay, pobres hombres! Yo a veces cuando me invitan por allá a predicar o algo les digo, fíjense, el demonio cuando fue expulsado cerca del cielo se podía ir por allá al planeta Plutón, ¿eh? Allá a algún planeta de la galaxia Andrómeda, o de perdes a la luna. Pero no, ¿a dónde viene? A la tierra. A la Tierra. ¿Y por qué viene a la Tierra? Porque los dejamos entrar. Porque lo Por el dejamos pecado. entrar, pero principalmente viene porque Él odia a Dios, pero es un odio eterno, un odio que no se quita, porque se fijó Él en el odio hacia Dios. Y como a Dios no le puede hacer nada, sabe que la única forma de dañar a Dios es dañando su creación, ¿verdad? Entonces por eso viene a molestarnos a nosotros, a tentarnos, a sugerirnos el pecado como si fuera la gran cosa, ¿verdad? Como si fuera el de veras el deleite. Si de veras el pecado fuera el deleite, esos artistas grandes artistas famosísimos que andan en las drogas y el sexo desenfrenado, pues supuestamente es el gran placer, la gran vida. Pero ¿qué está pasando con muchos de ellos? Tienen muchos millones de dólares y tienen muchísimo sexo desenfrenado de todos colores y sabores que ni vamos a decir aquí. Y al último se matan, se quitan, ¿verdad? Se mandan solos a ellos para el otro mundo. Entonces, pues ¿dónde está la felicidad? Pues si eso es la felicidad, ¿por qué lo hacen? Entonces, dice la palabra de Dios, ¡ay, pobres de los hombres! Porque para allá se fue. Claro, está en el infierno, pero a nosotros, con el pecado, Él puede entrar en nosotros. Él puede entrar en nosotros porque nosotros le abrimos la puerta. Y así fue
como en la primera creación, ya lo vimos en otros temas, llega y toca a Eva, ¿verdad? La engaña. No, que mira, que cómete este fruto, mira que muy agradable, que no pasa nada. Lo que pasa es que Dios quiere que tú, van a ser como dioses, pero por eso no quiere que te lo comas. Fíjense, en palabras así tan sencillitas, lo que está diciendo, ¿qué está diciendo? No le creas a Dios, es un mentiroso, te está engañando. Y no tanto fue el pecado que se comiera el fruto, sino haber pensado eso de Dios. Ujú. Es semejante a esto como se me viene también aquí ahorita a la mente, la gente, el otro día un hermano ahí en el grupo me dijo, es un hermano así, lo dijo, ay, dijo Dios, es bien recto, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? No, dice, fíjate que cuando andaban en el desierto, le dijo que le pegara la piedra para que saliera agua. Dice, y Moisés le pegó 2 veces y le dijo al Señor, por eso que has hecho, ya no vas a entrar a la tierra prometida. Dice, es bien recio el Señor, ¿verdad? Bien recto. Le dije, no, hermano, no es así como tú lo piensas. Mira, no es porque le haya pegado 2 veces. Es que el Señor le dio sentimiento y se sintió ofendido porque ya Moisés le había demostrado que cuando él le dijera que hiciera una cosa iba a suceder. Él ya le había dicho que iba a abrir el mar y lo abrió. Cuando le rogaban que tenían ganas de carne, él oraba y llegaban las bandadas de pájaros, de codornices allí para que las agarraran y se aventaran sus codornicitas asadas. Y todas, muchas cosas, muchos prodigios que hizo el Señor. Y cuando le dijo, pégale a la piedra para que salga agua, él dudó de Dios. Entonces le pegó una vez y dijo, pues otra por si hace falta, ¿verdad? Y eso es dudar de Dios, no que le hubiera pegado 2 veces a la piedra. Entonces el Señor ya le había dado tantas manifestaciones de su poder, de que estaba con él, y él todavía dudando de Dios. Por eso fue el castigo. Pero el santo, el justo Moisés, que dijo, no, Señor, si tú así lo quieres, así sea. Pero él está ya con él ya, ¿verdad? Allá donde no puede dudar ya. Está fijado a la voluntad de Dios. Entonces hace pecar a Eva y de allí, pues de ese pecado nosotros, pues por eso dice, no, es que, no, los niños no traen pecado. Pues está bien fácil. Todos hemos conocido niños chiquitos, cuando están chiquitos, ay, qué bonito, mira, se ríe esto y esto otro. Ujú. Pero ya que empieza a crecer, ya el niño está un poquito más grande, si su mamá no lo está viendo y está su hermanito, y les tira las greñas. Aquí mi hija, la voy a descubrir. Su hermanita chiquita se arrimaba a hacerle cariño, se le agarraba los pies y se los torcía y la niña, ¡ah! Echaba unos lloridones. ¿Por qué llora la niña? Y esta acá risa y risa, pues despacito acá abajito, le torcía la pata así para que llorara. Entonces, si los niños no tienden al mal, ¿por qué hacen eso? ¿Verdad? Y está bien comprobado, un niño no lo ocupas de enseñar a hacer travesuras. Él solito se enseña, ¿verdad? Y es lo que traemos ya del pecado original, que con el bautismo, que aquí está también una charla del bautismo, échense un clavado en un tiempecito que tengan aquí y búsquense el podcast del bautismo. Entonces el pecado llega y nos empieza a encadenar con el enemigo, ¿verdad? Nos empieza a encadenar con el enemigo. Y más o menos para que veamos la naturaleza del enemigo, les voy a platicar también de otra monjita. Esta no es Sor María de Ágreda, es otra monjita que tenía visiones también con el Señor. Y dice que una vez fue invitada a ver el juicio de una persona, su juicio particular cuando murió. Dice, no, pues el Señor me llevó, ven, te quiero que veas este juicio para que le cuentes a las personas. Y yo fui espiritualmente a su juicio. Esta persona había sido mala. Ella era una persona avara, presumida y tenía bienes, ¿verdad? Porque a veces nosotros nomás presumimos, pero pues no tenemos nada, ¿verdad? Pero ella sí tenía, ese hombre tenía en aquel tiempo huertas de fruta muy codiciada, ¿verdad? Y no le gustaba compartirla con nadie. Ya ven los muchachos traviesos. Entonces él dice que una de sus huertas, unas frutas muy suculentas, no sé qué sería, pero pues ya ve que uno está de morrillo travieso, puso letreros y unas bardas con púas alrededor.
diciendo, el que se meta a esta propiedad, tenga cuidado con los perros, porque hay unos perros muy bravos y estos perros están entrenados para lo peor. Son unos perros muy voraces, muy feroces, muy aguerridos. Y puso letreros y ya con eso él se lavó las manos. Pero los muchachos, pues ya ven cómo son los chiquillos traviesos, pues, pues el no calcular y pues hasta cierto punto la inocencia. ¿Qué nos hacen unos perros? Vamos a robarnos la fruta. Dice que se metieron a robarse la fruta. No, pues los perros luego los ventearon y se les echaron encima. Y dice que la monjita que veía a este hombre, cómo se gozaba, cómo los perros se les echaron encima a los chavillos y casi los mataron. No los mataron, pero casi. Imagínense cómo los dejaron de mordidos. Y él gozándose. Pues imagínense en el día de su muerte, el acusador, no, pues entró y, mira, esta alma me pertenece, porque tiene todos los agravantes. Y pues el demonio es muy listo ahí en el juicio. Dijo, no, y yo puse letreros, ellos se metieron, ellos tuvieron la culpa, según él. Dice, pero mira, señor, dice, se estaba gozando cuando los perros casi matan a los niños con sus hocicos furiosos. Y él se estaba gozando, míralo cómo se goza. Y el Señor le dice, bueno, dice, pues mi sentencia es que este hombre se ha salvado. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Y ya, aquí mi hija predilecta te lo va a explicar. Ya saben quién es la hija predilecta del Señor, ¿verdad? Es la Virgen Santísima. Y le dijo, no, dijo, está fácil. Dijo, mira, sí es cierto todo lo que tú has dicho. Pero este hombre, cuando se estaba muriendo, apeló a la misericordia de mi Padre. Y apeló a la misericordia de Dios. Y cuando alguien le pide perdón a Dios de corazón, Dios siempre perdona. Dios siempre perdona. Porque Él sabe cuando estamos arrepentidos o cuando estamos hablando de dientes para afuera, lo que les decía antes. Pues esa persona, pues, ¿cómo se va a perdonar si no está pidiendo perdón? Cuando pedimos perdón sin arrepentirnos, pues es como el que engaña a su esposa y llega y le dice, ay, perdóname y te voy a dar unas flores y eso, pero ya está pensando en la otra vecina o en la otra querida que tiene allá. Eso no es arrepentirte, eso es burlarte de tu propia esposa y burlarte de Dios. Entonces, nosotros al pedirle perdón tenemos que estar arrepentidos. Y si no estamos arrepentidos, primero decirle, Señor, dame la gracia de arrepentirme, de ver que la estoy cajeteando, ¿verdad? Y ya que tengas esa gracia, entonces ya le pides perdón y eres perdonado. Y dijo, y él, mira, le pidió perdón al Señor y se arrepintió y el Señor lo perdonó. No, pero que él se burló y que esto y que el otro y que... Entonces le dice nuestra Madre Santísima, bueno, está bien. Él le pidió perdón. Tú pídele perdón a Dios por todo lo que haces. Y ni quiso ni dialogar, dijo jamás y se fue, ya no alegó. Porque esa es la naturaleza de él. Él no se va, según es tan soberbio que no se va a humillar, no va a pedir perdón. Él ya dijo que no y se va a morir y se va a vivir siempre con ese no y con eso, esa rebelión hacia Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queda fijado. Nosotros nos podemos arrepentir en esta vida. Y como dijimos en otros podcasts, sí, se nos van a perdonar nuestros pecados, pero si no los reparamos, pues nos los vamos a llevar al purgatorio, lo que no reparemos. Porque pues ya sabemos, los que no lo han visto, aquí está también, chéquenlo. Dios, cuando nosotros pecamos, nos perdona el pecado que hicimos contra Él y que hicimos contra nosotros mismos, pero lo que le hicimos a los otros, si no les pedimos perdón a ellos, ese queda, ¿verdad? El que nos tienen que perdonar son los terceros también, para que ese pecado quede reparado. Y si no lo reparamos nosotros, ese pecado nos une a Satanás. Detrás de cada pecado hay un demonio o puede haber hasta una legión, ¿verdad? De demonios. Entonces,
Cuando la gente está bien atada a un pecado, por eso es muy difícil que lo deje y más sin la ayuda de Dios no va a poderlo dejar. Y por eso los exorcistas siempre cuando hay una liberación, cuando una persona ya llegó el demonio y la está poseyendo totalmente su cuerpo, y luego le dicen, ¿cómo te llamas? No quiere decir cómo se llama. ¿Por qué no quiere decir cómo se llama? Porque ya el padre exorcista, hagan de cuenta que tú llegas a un lugar, a un lugar público, ¿verdad? Y te pones a hablar con una bocina. Ven tú, o vete tú. Pues, ¿quién? Pues somos muchos, ¿verdad? Imagínense en un estadio de fútbol que hay 80,000 personas. Vete tú, o ven tú a la cabina. Pues, ¿quién, verdad? ¿Verdad? Pero si ya dicen, a ver, tú, Ponciano, Arriaga, ven, te esperamos en la cabina, ya sabe qué es él, ¿verdad? Entonces, por eso le pregunta, ¿quién eres? Y ya que dice, no, pues mi nombre es esto. Bueno, en el nombre del Dios Altísimo y por la iglesia, te conjuro a que te vayas al infierno, tú. Entonces ya es directamente a él, por eso no quieren decir su nombre, quieren mantenerse en el anonimato. Entonces, cuando les preguntan su nombre, ¿quién eres? Por eso dicen, soy soberbia, soy rencor, soy lujuria. Así se expresan cuando Son no sus quieren. nombres, no, Antes, pero con eso antes ya. de decir su nombre se expresan así. Pero ese puede ser su nombre Oh, también. sí, también. Con eso es necesario. Tú, lujuria, sal de porque pues ya con eso es más que suficiente. O si quiere decir su nombre también, pues puede decirlo, pero con eso es más que suficiente. Y luego después que ya dice su nombre, le pregunta, ¿cómo entraste aquí? Entonces ya va a decir, no, pues es que entré por medio de un hechizo, ¿verdad? Uno de los sacerdotes de Satanás hizo esto para que yo entrara aquí. Como había pecado, pude entrar. O yo entré porque él me abrió las puertas. Me ponía yo a jugar la ouija porque se sentía divertido y se movía solo y me decía muchas cosas, que unas que sí eran ciertas, otras que no tanto. Y yo me divertía con eso y ahí fui abriéndole puertas y fue entrando. En el ocultismo me fui metiendo y al rato ya está bien adentro. Y él, ese pecado te ata. Y cada vez que te confiesas, el Señor te lava con su sangre, con su precioso sacrificio, y te deja otra vez limpiecito, ¿verdad? Y si tú pecas, te atas con Él. Si tú haces la voluntad de Dios, te atas con el Señor. Por eso la palabra de Dios dice, yo te voy a dar dos caminos, el de la vida o el de la muerte. Tú escoge, ¿verdad? Y dice, no, pues es que, no, pues a mí no me gusta la lujuria, pero, ay, pues es que no puedo dejar de ir al prostíbulo, no puedo dejar de ir, o no puedo dejar de ver pornografía, o no puedo dejar de emborracharme, tengo que estar borracho diario, o no puedo estar, tengo un coraje que no se me quita. Aguas, mis hermanos, aguas con eso. Hay que acercarnos nosotros con Dios nuestro Señor. Hay que acercarnos y para que Él nos ayude, nos dé de su gracia, para nosotros poder ser liberados. Y una vez que somos liberados, ya actuamos más de acuerdo a la voluntad de Dios. No quiere decir que vamos a pecar, pero ya somos más conscientes y ya sabemos. Entonces, vamos a terminar, mis hermanos, este podcast, porque pues ya ven que a nosotros no nos gusta cansarlos mucho, pero vamos a terminar con este pensamiento, con esta moraleja, vamos a decir. Que el demonio, Ave María Purísima, el Señor lo tenga bien atado, nos odia tanto por una simple y sencilla razón, porque nosotros tenemos todavía la oportunidad de habitar en la eternidad en la gloria de Dios, y es una cosa que Él perdió. Y como no le puede hacer a Dios daño, le hace daño haciéndonos daños a nosotros, porque el Señor nos ama mucho. Imagínense la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La hizo por amor a nosotros. Entonces, por eso el Señor, pues,
está al pendiente, tenemos nuestros ángeles custodios, tenemos la iglesia, tenemos los sacramentos, aprovechémoslos, que en este mundo cada día se está llenando más de pecado. Yo quisiera decirles que no, pero es una realidad, ¿verdad? Dijéramos, no, pues yo vivo en México y cada día hay menos robos. Yo vivo en México y cada día la gente se casa más por la iglesia. Fíjense, ya casi no hay divorcios. Pero lamentablemente no es así, ¿verdad? Y la gente quiere buscar la felicidad en otras cosas que es una falsa felicidad, es una felicidad de volada, que sí da placer, pero al rato ese vacío, al rato ese cargo de conciencia, y todo lo que haces en la gloria de Dios y en su voluntad te da una paz. Y con esto termino, dice el Señor, yo les voy a dar una paz, y esa paz no se la da el mundo. Y créanmelo, que una persona que llega a experimentar uno poco o mucho de paz, de esa paz que nos dice el Señor, no lo deja ya. No lo deja. Hasta la próxima, mis hermanos. Muchas gracias, Pa. Nos gustó mucho y nos diste mucho entendimiento sobre el pecado. No se me cansen. Adiós. Los invitamos a que se suscriban y le den like y compartan. Hasta luego. Gracias por vernos. Cada testimonio es una semilla, y tú puedes ayudar a que florezca en alguien más. Dios puede hablarle a alguien a través de tu compartir